Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio en su canal de literatura. Yo soy Alison Stein y el día de hoy comentaremos una de las piezas fundamentales de la literatura, Frankenstein, o el Prometeo moderno. Ya empecé con mi dislexia, en realidad es el moderno Prometeo, no el Prometeo moderno. Eso, gracias. Comenzar diciendo que es importantísimo para el desarrollo de este video que ustedes dejen de pensar que Frankenstein era verde y que Frankenstein era el monstruo. Son dos cosas que tenemos que dejar en claro que no es así y que probablemente no se veía así, sino que se veía más así. Esta novela comienza cuando Robert Walton encuentra a un hombre en su expedición al Ártico. Antes de llegar a ese encuentro te describe todo lo que él tiene que sufrir y pasar para llegar ahí, para demostrarte que no era una tarea fácil. Y esta es una novela epistolar en un principio, donde él escribe todo lo que va pasando a su hermana y por eso sabemos lo que le pasa. En ese entonces, Robert Walton se encuentra con un hombre cuando ya había avanzado su expedición en el medio de la nada y resulta ser que este hombre era Victor Frankenstein. Recogen a Victor Frankenstein, lo suben al navío y se hacen compas, agarran confianza y mucha confianza, y aunque en la novela no lo diga, surge ahí entre los dos un romance importante, tanto así que le permite leer su manuscrito mientras él esté así medio convaleciente. Entonces aquí aparece el nuevo narrador a través de este manuscrito, que es el mismo Victor Frankenstein, que empieza a contar su historia de cómo llegó a este punto de su vida y por qué se encuentra en el Ártico. Y en este momento nos enteramos que quizás Victor no tenía más de 20 años al momento de la creación de Frankenstein, porque él se va muy joven a estudiar. Y el problema es que llega a la universidad tratando de aprender, creyendo que la alquimia era una ciencia real. Entonces llega y le empieza a comentar esto a sus profesores, quienes le dicen que efectivamente eso no es así, que la alquimia no se utiliza ya en la ciencia, lo que le ocasiona un desequilibrio importante. Y desde ese punto podemos ver cómo Victor va cayendo lentamente en la locura hasta el punto que decide crear a una persona con partes de muertos y utilizando el galvanismo, que era una ciencia en boga en la época que se escribió Frankenstein y que básicamente experimentaban a través de la electricidad. Para la mala suerte de Victor, su experimento resulta y le da vida a este ser, a este monstruo, que a propósito en el libro el monstruo jamás tiene nombre, solo se le nombra como monstruo. Y cuando se da cuenta de lo que ha creado, el tipo ya, ¿se acuerdan que les mencioné que iba en un colapso ahí? Colapsa así de manera brutal. Sale a la calle, le empieza a dar fiebre, lo encuentra un amigo, queda al escobar. El viejo está internado así como 2 meses, aproximadamente. Y después vuelve a su laboratorio y no había nada ni nadie. Entonces, bueno, asume que quizás había sido producto de la alucinación o algo por el estilo y que realmente no había creado nada. Ya se encontraba mejor, más estable. Pero resulta que no, porque ocurre una muerte más o menos dramática dentro de su círculo familiar y resulta que él descubre, por varios elementos que nos van dando en la novela, que se trataba efectivamente del monstruo que él había creado, que era real y que lo estaba siguiendo. Y resulta que aquí aparece otro narrador, que es el mismo monstruo, que empieza a comunicarse con Victor y le cuenta todas las peripecias que él tuvo que pasar para aprender a hablar en un primer lugar y para sobrevivir hasta ese punto. Y después de leer la versión de la historia de Frankenstein, personalmente uno empatiza con el monstruo. No lo justifica, pero sí empatiza, porque ya tenemos las dos versiones. Pero la de Víctor es un niño rico que las cosas le salieron mal, que jamás tuvo que preocuparse por nada, ¿cachai? Y que entró en colapso nervioso, y por otro lado es el monstruo enfrentado en soledad a un mundo donde es despreciado, y ni siquiera porque él haga cosas malas, sino que solamente porque no tiene la apariencia de un humano promedio. Como dije, uno lo comprende, no lo justifica. La cuestión es que el monstruo quería contactar a Víctor para que le hiciera una compañera, porque él se sentía solo en este mundo, porque no era ni siquiera un demonio, sino que era algo entre medio, que era despreciado por todos. Entonces él necesitaba una compañera y le pide a Víctor que se la fabrique, y si no la fabrica, le dice básicamente: yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Entonces Víctor, que ya empezaba a superar su crisis y había pensado que podía reconstruir su familia casándose con su hermana, bueno, entre comillas hermanastra, porque no era hermana realmente, sino que era una niña que había adoptado la familia, pero güey, crecieron juntos, era como su hermana. Se dio cuenta que jamás iba a tener paz si no cumplía las demandas del monstruo. Entonces comienza a construir la novia y se da cuenta que esto posiblemente sea un error, que nada le asegura que la novia no sea igual de despiadada que el monstruo. Entonces decide destruir la novia. El monstruo se da cuenta de esto, entra en colapso y le dice que efectivamente va a cumplir su promesa y que va a matar a toda su familia y que lo va a dejar igual de solo como él está. Y bueno, así pasa. Y todas las muertes que hay alrededor de Victor son bastante trágicas y bastante dolorosas para él, hasta que el monstruo logra dar muerte
finalmente a su hermanastra slash criada slash madre slash esta relación era totalmente inapropiada. Y decide Víctor tomar venganza y jura a los cuatro vientos que va a dar caza al monstruo y lo va a destruir. Y es así como se embarca en una aventura sin sentido, porque el monstruo era resistente al frío, resistente a las altas temperaturas, solamente necesitaba un poco de comida, el viejo era terrible rápido y era súper fuerte, entonces jamás Víctor iba a poder darle muerte. Era obvio. Y ahí volvemos al principio de la novela, que es cuando Robert Walton encuentra a Víctor en el Ártico y comienza a leer este manuscrito. El final de la novela no es ese, es otro, porque para su sorpresa, Frankenstein no murió en un molino. El que sí muere en el barco es Víctor, pero todas las circunstancias que rodean a esta muerte hacen que ese momento sea un momento único e irrepetible, al menos dentro de la literatura, que de alguna forma a mí personalmente me entregó como mucha paz, como que sentí que las cuentas se habían saldado, que el universo volvía a su equilibrio y todo era justo. Al menos por un momento después cerré el libro y volví a la realidad y ya nada era así, pero en ese momento sentí que sí, que las cosas se equilibran, porque después de todo igual Víctor dejó solo a Frankenstein y por eso queda la escoba que queda, ¿cachai? Pero igual tampoco se puede culpar mucho a Víctor porque, como dije anteriormente, el tipo tenía como 20 años, estaba en crisis nerviosa, había leído muchos libros de alquimia sin supervisión. Evidentemente el tipo no estaba en condiciones de ser padre de ninguna clase, ni experimental ni biológicamente. Pero sin duda alguna entendí la fascinación del mundo con esta novela, porque realmente es muy rápida de leer, pese a que es muy antigua y nos permite, aparte de observar la historia de ciencia ficción de Frankenstein, sino que también la época en que se desarrolla esta historia. Datos relevantes de la novela. Bueno, el nombre de la novela originalmente no es Frankenstein, sino que es El moderno Prometeo. Y esto en clara alusión al mito de Prometeo, siendo en este caso Prometeo Victor Frankenstein. Se le empezó a conocer como Frankenstein con posterioridad, con las adaptaciones al teatro y después con las adaptaciones al cine. De hecho, llama la atención que los uruguayos siempre haciendo las cosas bien. La película Frankenstein de 1931 no la tradujo así, sino que la tradujo como Frankenstein, el autor del monstruo. O sea, querían dejar claro que el monstruo no se llamaba Frankenstein, sino que Frankenstein era el científico. Otro dato importante es que esta novela es considerada la primera novela de ciencia ficción, lo que convierte a Mary Shelley en la madre de la ciencia ficción. Que el nombre que la autora ocupaba socialmente no era Mary Shelley, sino que era Mary Wollstonecraft Shelley, y esto en honor a su madre, Mary Wollstonecraft, que fue una importante filósofa y feminista del siglo XVIII. La novela está ambientada en Ginebra, que este es el resultado de un desafío literario en la casa de Lord Byron cuando este se encontraba con sus invitados y le propuso escribir una historia de terror. Existen a lo menos 3 versiones de Frankenstein, la primera de 1818, pero después esa versión fue modificada y editada y reeditada por Percy en más de una oportunidad, por lo que es posible que cuando ustedes vayan a leer una versión no lean la misma. De hecho, me pasó algo bastante curioso. Yo este libro lo leí en 2 formatos, en formato impreso y en formato digital. El formato impreso era de la editorial Edimat y el formato digital era de la Biblioteca Pública Digital. Entonces yo iba leyendo paralelo y hubo un momento que decía, oye, pero estos le faltan páginas, oye, ya estos le sobran, y estaba un poco confundida. Todavía no tengo claro bien cuál de las versiones leí, pero sí sé que evidentemente eran diferentes. En la esencia de la historia evidentemente no cambian. De hecho, yo pensé que eran errores de traducciones, pero cuando me di cuenta que cambiaban ciertas situaciones, a veces casi completamente, me di cuenta que podía hacer algo más, y mi explicación es esa, que son versiones distintas de la misma novela corregidas por distintas personas. Y hemos llegado al final de este video. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver este video, comparte, suscríbete y nos estamos viendo pronto. Bye.